Hola, buenas tardes, estimados alumnos. Disculpar que ayer no tuvimos la clase, pero bueno, no pude darla. Así que vamos a ver hoy los fundamentos básicos de derecho patrimonial. Es un tema bastante importante, ha caído muchas veces en distintos exámenes, así que estar atentos. Lo primero que tienes que diferenciar es la diferencia entre derecho real y derecho de crédito. Hay que entender que el derecho real son determinados poderes o facultades que ejerce un titular sobre una cosa y tiene dos características, la persecutoriedad y su carácter erga omnes. La persecutoriedad supone pues, que implica que el derecho real acompaña a la cosa. Y erga omnes pues, que se puede hacer valer frente a cualquier persona que lo discuta o le impida. Ya Gallo en sus instituciones nos decía que una acción es personal cuando reclamamos contra el que nos está obligado a dar, hacer o prestar algo, y la acción real es cuando entendemos que pretendemos hacer valer un objeto corporal que es de nuestra propiedad o tenemos derechos sobre él. Aquí hay dos posturas, la clásica que nos dice que hay una potestad directa sobre la cosa, con esas notas de inmediatividad, y otra postura obligacionista que nos dice que el derecho real no puede sino conformar una relación interpersonal. Así su titular tiene una facultad de exigir a todos la obligación pasiva de que su derecho sea respetado. Pues ya veis, hay esas dos posturas. El poder del titular se realiza y se ejercita de manera directa e inmediata sobre la cosa. El propietario sobre la propiedad y el dueño que posee sobre las cosas. Bueno. Pero hay dos grandes diferencias entre los derechos reales y los derechos de crédito que tienes que saber para TES y para desarrollo. Los derechos reales los ostenta el titular frente a todos. Es un derecho sobre una cosa. Por su ejercicio no se extingue. Esto lo diferencia del de crédito, ya veréis. El propietario lo usa, lo disfruta, pero por ejercitarlo no se extingue, que es lo que ocurre con el derecho de crédito. El derecho de crédito no te vincula con una cosa, te vincula con un acreedor concreto, un determinado deudor. De ahí que la eficacia sea relativa interpartes. El deudor queda obligado así frente a un concreto acreedor. ¿Y qué ocurre? Pues que cuando se ejercita y es eficaz, el derecho de crédito se extingue. La propiedad puede ser propia, en cosa propia, de ahí es propiedad, y en cosa puede haber derechos reales también en cosa ajena. Estas son las dos grandes categorías. Propiedad y ajeneidad, pueden haberle puesto, ¿no? Pero no le pusieron así. Se llaman derechos reales en cosa ajena, porque tiene muchas posibilidades, ¿no? Estos derechos reales. La propiedad es el derecho real por excelencia, porque el pleno dominio supone el pleno dominio o poder de una persona sobre una cosa. Ya se explica en el derecho romano sobre ese señorío pleno de una persona sobre una cosa. Y los derechos reales en cosa ajena simplemente es un derecho más limitado, porque son varias personas las que pueden ostentar esos mismos derechos sobre la cosa. Y bueno, esa otra cosa ajena, pues obviamente pertenece a otro propietario. El derecho de propiedad, pues es en cierto sentido absoluto, porque si tienes plenas facultades, y los derechos reales en cosa ajena son más limitados. Vale, entonces, ¿cómo sería un derecho real absoluto o total, no? Pues bueno, podríamos decir que el propietario de derecho absoluto o total tendría tres facultades, siempre y cuando esté libre de cargas. ¿Vale? Hay que partir de esa idea, está libre de cargas. Pues tendría tres facultades, pues el derecho de uso, el derecho de disfrute y el derecho de disposición. Frente a todos, el propietario los tiene estas tres facultades siempre que la cosa que sea objeto de su propiedad está libre de cargas. Pues, es decir, no tiene una carga que sea un alquiler, no tiene una carga que sea, pues, no sé, cualquier tipo de derecho. O sea, no tiene si pende un pago, pues tiene una carga pendiente. ¿Vale? Si está libre de cargas y de otros y de derechos, que esto es el concepto de cargas, es muy amplio,
pues entonces tienes estas tres facultades sobre una cosa. Pues bien, el derecho de uso pues, te faculta para utilizar o ceder la utilización. El de disfrute permite al titular hacerse con sus frutos. Disfrute es coger los frutos. ¿Cómo pueden ser? Pues si son naturales, son cosecha, crías, animales. Y si son civiles, son intereses, rentas o, por ejemplo, alquileres. Estos ejemplos han sido fruto de preguntas de test. Mirároslos bien. Los derechos reales en cosa ajena pueden clasificarse en dos categorías. En derechos en función del uso y disfrute, que son servidumbre, usufructo, uso, habitación, censos, enfiteusis y superficie. Y los derechos reales en función de garantía, que son prenda e hipoteca. Los derechos reales, en función de su uso o disfrute, pues tenemos el clásico la servidumbre, que nos dice que es un gravamen impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro perteneciente a distinto dueño. El inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre se llama predio dominante y el que lo sufre, predio sirviente. Es un gravamen. Por ejemplo, el más clásico es la servidumbre de paso, que te permite pasar por una finca contigua, aunque sea de otro propietario, ¿no? El usufructo. El usufructo es el derecho a disfrutar de los bienes ajenos con la obligación de conservar su forma y sustancia, a no ser que el título de su constitución o la ley autoricen otra cosa. Fijaros, este titular ostenta el uso y disfrute, utiliza la cosa y consiste pues, en hacerse propietario de los frutos, usarlo y hacerse propietario de los frutos. ¿Vale? Por eso el propietario se le llama desnudo o nudo propietario porque carece de uso y disfrute. ¿Vale? Bien. El derecho de uso y habitación se trata de los son derechos más limitados porque solo facultan al uso, pero no a la facultad de disfrute pleno. ¿Vale? Los censos pues también son lo que los tenéis ahí, que es cuando se sujetan unos bienes a una retribución anual. Pues bueno, hay varios tipos de censos. Tampoco os pone el libro, o sea que tampoco os preocupéis demasiado. El derecho de enfiteusis, pues es un derecho es de origen griego y es el derecho a realizar plantaciones. ¿Vale? Es decir, cultivar y hacerse propietario de los frutos producidos por un fondo agrícola y pagar un canon que puede ser anual o mensual. Puede transmitirse entre vivos o mortis causa y pues el enfiteuta es el que hace suyos los productos de la finca y sus accesiones. Tiene los mismos derechos que le corresponderían al propietario en los tesoros y minas, para que veáis que no es un simple derecho, es un derecho real. ¿Vale? El derecho de superficie puede definirse como el derecho de vuelo y suelo, es decir, pues realizar una edificación o construcción sobre el suelo ajeno y disfrutarla. Pues bueno, la compensación o cesión del propietario del suelo es pues, una contraprestación que se puede materializar en el momento o periódicamente o mensualmente. Los derechos reales en función de garantía son la prenda y la hipoteca. El titular tiene un derecho sobre una cosa ajena con la finalidad de ¿qué? De garantizar, de que se llama de garantía al cumplimiento de una obligación. Son, por tanto, derechos accesorios al principal. ¿Vale? ¿Qué es la prenda? La prenda, pues tenéis que imaginaros la casa de empeños, ¿vale? La casa de empeños es la prenda. Pues consiste en que tú dejas unos bienes muebles, es decir, los desplazas de tu propiedad a manos del acreedor, que los retiene hasta que tú pagas el crédito. Es como cuando vas a la casa de empeños y le dicen, ¿usted quiere venderlo o quiere empeñarlo? Pues eso es, empeñarlo es eso, dejar un bien mueble a cambio de un dinero y que luego pues hasta se retiene la cosa hasta que se paga el crédito. El derecho de hipoteca pues recae sobre bienes inmuebles, gran diferencia con el de prenda, que ha caído hasta en junio de 2023, fijaros, muy importante. No exige el desplazamiento de la posesión de la cosa, que se ofrece en garantía, de importante diferencia. ¿Qué es el patrimonio? Pues bueno, el patrimonio pues es un conjunto de bienes de una persona, natural o jurídica. Los bienes se pueden clasificar de muchas formas, pero tienen que ser susceptibles de estimación económica, de cuantificación.
El concepto jurídico de patrimonio es un conjunto de bienes tangibles que pertenecen a un mismo titular. Es verdad que es una concepción materialista. Y a esta se opone otra más espiritualizada que nos habla de un conjunto de relaciones jurídicas de las que tiene la persona, su propio titular, y que pues tiene derechos y obligaciones. En definitiva, la definición que os propone el libro es que es un conjunto de relaciones jurídicas de contenido económico, susceptibles de valoración pecuniaria, de las que es titular la persona física o jurídica que actúa como sujeto activo o pasivo. Hay dos elementos esenciales, que es un conjunto unitario, que tiene un carácter unitario, conjunto, reconocible, destinados a un mismo fin, y que es atribuido a un sujeto. Y ese sujeto pues tiene que tener capacidad jurídica para ser titular de las relaciones jurídicas. Si se trata de un derecho real, pues se afirma que es el titular del mismo, ¿vale? El conjunto de bienes que forman un patrimonio se precisa en todo caso la existencia de un titular. Si en caso de supuesto de muerte, si es persona física, pues se extingue y si esa masa patrimonial queda pendiente hasta que los herederos la aceptan y se llama herencia yacente. El concepto de daño. El daño, nos dice la RAE, que es el efecto de dañar, causar detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia, con todo daño que ocasiona siempre un mal sufrido por alguien o causado por algo, cuando según si lo causa una persona o una cosa. Procede decir sufrir cuando se ocasiona a una persona y causar cuando es a una cosa. Bueno, más cuestiones. Daño resarcible. El daño resarcible es que se puede o se debe resarcir. En el ámbito jurídico se califica como resarcibles el daño que debe resarcirse porque puede reclamarse en la vía judicial su reparación. La RAE también nos habla de indemnizar, reparar, compensar el daño moral del que es agraviado, ¿no? Por tanto, el concepto de daño resarcible tiene un doble contenido, pues cabe el daño patrimonial y el daño no patrimonial. Daño significa cualquier pérdida económica, incluso perjuicio moral. El concepto jurídico, pues del daño, pues bien, requiere un perjuicio ocasionado a una persona, ¿vale? Hay dos categorías fundamentales, la penal y la civil, porque en la penal se actúa siempre que se prueba una voluntad, una intencionalidad delictiva, también caben supuestos de grados de frustración, de tentativa. Y en la civil, pues la responsabilidad civil pues está derivada de los contratos o de los delitos. En el caso de esta responsabilidad, si es derivada de los contratos, pues debe ser imputable a un deudor. Cuando no es imputable a un deudor, pues es por caso fortuito, fuerza mayor, entonces no se genera esa obligación de resarcir. De ahí viene, pues bueno, esa responsabilidad contractual, pues es el incumplimiento. Cuando hay un incumplimiento de un contrato hay esa responsabilidad y por tanto debe existir, pues el deudor no debe cumplir o cumplir de forma distinta o debe ser, o si es extemporánea, pues son supuestos que dan lugar a esa responsabilidad. El artículo 1101 nos dice que quedarán sujetos a indemnización de daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieran en dolo, negligencia o morosidad y los que de cualquier modo contravinieren el tenor de aquellos. Es obvio que mientras el dolo o la negligencia son criterios de imputación de la mora, pues la contravención no genera mora, sino incumplimiento. El derecho positivo no da una noción exacta de reparación y bueno, contempla solo la reparación de... Un segundo. Sí, dígame. Perdón. Perdón. Lo que quería deciros es que, bueno, que contempla la no reparación equivalente. Pues eso, el derecho positivo no da una noción muy exacta de la reparación, ¿vale? Perdón. Seguimos. Clases de daños. Daño común y daño propio.
Daño común es el perjuicio por el que puede experimentar cualquier persona por un incumplimiento, acto dañoso o contractual. Y daño propio es el sufrido por una persona debido a sus circunstancias particulares o personales. El daño presente y daño futuro. Todo daño es posterior, al menos a un instante del tiempo, pues, por lo tanto genera esas consecuencias. Que haya daños presentes o actuales, producidos hasta el momento en que se dicta la resolución judicial o arbitral o se impone el resarcimiento, y daños futuros que se van a producir de forma con posterioridad a la sentencia. Puede ser que sean sobrevenidos también, es decir, que posteriormente se agravan de forma impredecible provocando una secuela. Entonces la doctrina habla de reactivación del daño. Pero claro, ahí tiene que haber cierta certeza de que se puede producir. El daño emergente y el lucro cesante. Esto también ha caído mucho en 2023, fijaros. El artículo 1106 nos dice que la indemnización de daños y perjuicios comprende no solo el valor de la pérdida sufrida, sino también el de la garantía, el de la ganancia que haya dejado de percibir el acreedor. ¿Vale? La obligación de resarcir el lucro cesante incluye, pues, dejar indemne no solo de la pérdida real, sino también de lo que podía haber, no solamente del daño emergente, sino también del lucro cesante, lo que podía haber obtenido. ¿Vale? Para apreciar ese lucro cesante, son objeto de indemnización también como responsabilidad extracontractual, pero exige una valoración económica y por tanto hay que exigir que resulte probado. El lucro cesante se deriva como consecuencia de un incumplimiento y tiene que resultar previsible, salvo que se trate de un incumplimiento doloso. En este supuesto en que el deudor incumpliera, pues respondería también del lucro cesante imprevisible. Bueno, ahí lo tenéis. Echarle un vistazo y si tenéis duda lo comentamos. Daño patrimonial y daño extrapatrimonial. Pues bueno, en la práctica el daño pues tiene que tener una valoración pecuniaria. ¿Son perjuicios materiales o patrimoniales? Pues los susceptibles de valoración económica objetiva, una tasación, pero claro, hay un interés patrimonial que representa para una persona que, claro, puede no ser para otra el mismo valor. Entonces, serán bienes extrapatrimoniales los que no sean susceptibles de una valoración pecuniaria, entendamos, objetiva, ¿vale? Ni responden a una necesidad económica. Por ejemplo, lo que le ocurra a un gato, pues si es tu gato, pues lógicamente te afecta más que si es el gato del vecino. ¿Qué valor tiene tu gato? Pues lógicamente más que el gato del vecino, ¿no? Pues son cuestiones que te afectan más en función de la vinculación emocional que tienes, ¿no? El principio de reparación integral nos dice que el resarcimiento de daños y perjuicios derivados de la responsabilidad, pues el principio se tiene que tender a una restitutio in integrum romana, es decir, reponer al perjudicado a la situación equivalente a la que se encontraría si el daño no se hubiera ocasionado. Eso es lo justo, ¿no? Lo que todos entendemos. No debería sufrir menoscabo, pero tampoco debería lucrarse como consecuencia de una reparación. La consecuencia de la reparación exacta, pues no suele representar cuando se tratan de daños particulares, pero cuando no, pues no es. Cuando no son daños patrimoniales, pues son subjetivos, pues hombre, es más difícil de cuantificar. Entonces, ¿qué ocurre? Pues se hace el equivalente en dinero. Es decir, si te puedo reparar un coche de la misma marca, pues no hay problema, la reparación es exacta. Pero claro, si no puede ser, por muchos motivos, pues se daría el equivalente económico. Entonces hay que hacer una valoración, una concreción del daño resarcible. Y hay dos criterios. Un criterio objetivo, que se concreta en el valor objetivo del valor de mercado, ¿vale? Y se resarce el daño común. ¿Qué pasa con el criterio subjetivo? Pues que el valor del particular es el que... ¿Qué criterio es el subjetivo? Que es pues que para repararlo se cuantificaría el daño atendiendo al valor particular que el bien dañado tuviese para el perjudicado, el daño propio, el que representa para mí esa pérdida, ¿vale? No representa lo mismo perder la voz para un soprano que para otra persona, que para un albañil que a lo mejor no utiliza su voz de forma tan específica, ¿no? Hay dos excepciones, pues a los que no debe aplicarse estos dos criterios. Pues son que haya bienes que por su naturaleza sean de difícil cuantificación económica y que el causante del daño pueda obtener
con su acción ilícita un valor superior al que le costaría indemnizarlo, porque entonces hay una descompensación ahí enorme, al final le va a compensar causar ese daño si obtiene más. Entonces, por tanto, el criterio aquí sería la indemnización del beneficio obtenido por el causante y no por del valor de la cosa. ¿Entendéis? Bueno, más cosas. Os he preparado unos esquemas que os ayuden a entender mejor el tema, sobre los derechos reales, que debéis conocerlos, y también sobre las clases de daño. ¿Vale? Daño común, daño propio, daños presentes, daños futuros, daños emergentes, lucro cesante, ¿por qué? Porque está escondido, ¿no? Como un fantasma. El daño patrimonial, el daño extrapatrimonial, os podéis fijar en, pues como queráis, en las variables distintas, pues si te afecta más a la persona, si afecta el tiempo, si se ve o no se ve, ¿vale? El fantasma, o si tienen un contenido patrimonial o no, ¿vale? Pues pueden servir las imágenes para relacionar los conceptos y poder desarrollarlos, ¿vale? Espero que os sirvan los resúmenes, los esquemas y el resumen para aprender bien el tema. También tenéis los tests que os van a ayudar también a superar este tema. Así que nada, muchas gracias, disculpar que lo haga otras horas y por motivos personales no he podido hacerlo en su momento. Así que mucho ánimo y a seguir luchando. Chao.